Hola nostálgicos, hoy vamos a sumergirnos en una teoría que siempre ha dejado a mucha gente intrigada en el universo del Rey León. Al fin y al cabo, ¿por qué Kobu y Vitani fueron adoptados por Sira? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Y cómo esa adopción moldeó el destino de estos personajes tan memorables? Agárrate fuerte porque esta historia es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Antes que nada, vamos a retroceder un poco en el tiempo y tratar de entender el escenario en el que todo esto ocurrió. Para entender la adopción de Kobu y Vitani, primero tenemos que entender quién era Sira, y más aún, cuándo y cómo apareció en el reino. Aquí tenemos dos posibilidades principales. La primera es que Sira ya formaba parte del grupo original de leonas incluso en la época de Mufasa, viviendo ahí en las tierras del reino con todas las demás. En este escenario habría crecido junto con Sarabi, Sarafina, Nala y todas las otras leonas, formando lazos con el grupo mucho antes del ascenso de Scar. Pero hay otra posibilidad, y esta es la que más sentido tiene dentro del contexto de lo que vemos en las películas y en las entrelíneas de la historia. La posibilidad de que Sira se haya unido al grupo solo después de que Scar asumiera el trono. Tal vez ya se conocían antes de eso. Quién sabe si Scar la encontró durante una de sus andanzas por las fronteras o incluso fuera del reino, cuando aún era un exiliado sin trono, lleno de ambiciones y heridas abiertas. En este escenario, Sira habría visto en Scar la oportunidad de alinearse con alguien poderoso, alguien que, como ella, cargaba con marcas del pasado, tanto físicas como emocionales. Y cuando Scar finalmente se convierte en rey, ella se une al reino y gana su posición entre las leonas. Y ahí comienza la formación de una lealtad inquebrantable. Sira ve en Scar no solo un rey, sino un salvador, alguien que finalmente le dio un lugar en el mundo. Ahora, con Sira dentro del grupo y Scar en el trono, comienza una nueva era para las tierras del reino, una era oscura, marcada por la escasez, el desequilibrio y la desconfianza. Scar forma una alianza con las hienas, lideradas por Shenzi, que asumió el control después de destronar a la antigua líder Suhur con la ayuda del propio Scar. Y aquí entra una parte importante. Las hienas, como la misma Shenzi revelado en versiones más recientes de la historia, vivían con un hambre que nunca se saciaba. Era como un vacío constante que jamás podía llenarse. Muy probablemente Mufasa había desterrado a las hienas precisamente por eso, por el impacto que causaban en el equilibrio natural de las tierras del reino. Cuando Scar las trae de vuelta, el desequilibrio se instala. No era solo una cuestión de sequía, que sí, estaba presente, sino principalmente la forma en que la fauna local fue explotada hasta el límite por las hienas hambrientas. Y aquí entra una comparación poderosa. Durante otras sequías en el pasado, como en la época de Moatu y Aadi, los animales aún así permanecían leales al rey. El hambre existía, la sed existía, pero había confianza, había orden. Con Scar, no. El reino se desmoronaba día tras día. La comida desaparecía, los animales comenzaban a abandonar el territorio y las leonas estaban cada vez más divididas. Nala, por ejemplo, fue una de las primeras en darse cuenta de que algo necesitaba cambiar. Ella sale de las tierras del reino en busca de ayuda, de salvación, mientras la sequía y el caos se apoderaban de todo. Pero otras leonas permanecieron, y aquí es donde entran dos personajes fundamentales para esta teoría. Kula y Tama, mejores amigas de Nala, que muchos fans consideran parte oficial del universo expandido del Rey León. Estas dos leonas tenían lazos profundos con Nala y probablemente crecieron junto a ella. Son personajes con rasgos físicos y personalidades muy marcadas. Y lo más curioso es que cuando Simba regresa y el reinado de Scar llega a su fin, ya no vemos a Kula y Tama entre las leonas. Simplemente desaparecieron. Y eso plantea una gran pregunta. ¿Qué pasó con Kula y Tama? La teoría más aceptada, y que encaja perfectamente en la línea temporal, es que ambas murieron durante el reinado de Scar. Tal vez de hambre, tal vez de sed, tal vez en el intento desesperado de salvar a sus familias, como tantas otras criaturas de esa época oscura. ¿Y por qué eso es importante? Porque Kula y Tama son las candidatas más probables a ser las madres biológicas de Kobu y Vitani. Pensemos juntos. Nala estaba lejos, buscando ayuda. El reino estaba colapsando. Scar estaba cada vez más ausente o desinteresado. Y en ese escenario, Sira pudo haberse acercado a Kula y Tama. Pudo haberse convertido en una amiga, una figura de apoyo en medio del caos. Y cuando ocurrió lo peor, cuando Kula y Tama sabían que estaban al borde de la muerte, pudieron haber confiado sus cachorros a alguien que en ese momento parecía segura. Alguien que demostraba fuerza, que prometía protección.
Sira. Por eso ella se habría quedado con Kobu y Vitani, no por imposición, sino por confianza, al menos al principio. Y ahí entra el gran giro. Sira realmente amaba a Scar. Eso queda muy claro en cada palabra que dice, en cada actitud que toma en la segunda película. Scar fue el primero en darle valor, en ofrecerle un lugar, en darle voz. Tal vez él haya sido el padre de Nuka, el primer hijo de Sira, el mayor que cargaba toda la frustración de no haber sido elegido como heredero. Pero al mismo tiempo, Scar no eligió a Nuka, eligió a Kobu. Y aquí es donde las teorías comienzan a volverse más oscuras. Scar, aún teniendo a Sira a su lado, se da cuenta de que Nuka no tiene lo necesario para ser rey. Es impulsivo, inseguro, desequilibrado. Y entonces, al ver que Kula y Tama estaban a punto de morir y al percibir el potencial en Kobu, ese cachorro fuerte, firme, que podía ser moldeado, lo elige. Scar adopta a Kobu, tal vez a la fuerza, tal vez por elección. Y Sira, completamente ciega por el amor que sentía por Scar, acepta. Ella adopta no solo al cachorro, sino la misión de transformar a ese leoncito en el próximo rey, en el sucesor de su amado. Y en ese proceso, Vitani, hermana de Kobu o hija de la otra leona, también entra en la familia. Y la nueva generación del linaje de Scar está completa. Pero hay un detalle que nunca debe olvidarse. Sira enloqueció. Después de la muerte de Scar, después de ver a Simba volver y a subir el trono, Sira se quiebra completamente. Lo que antes era ambición y lealtad se convierte en odio y obsesión. Scar era todo lo que tenía, y Simba en su visión le quitó todo eso. Ahí nace la psicopatía, el fanatismo, la creación de una secta alrededor de Scar. Sira transforma a Kobu en un guerrero, entrena a Vitani para obedecer y coloca a Nuka como un peón frustrado, siempre intentando probar su valor. Y lo más curioso es pensar que tal vez en el fondo, Sira ni siquiera era mala al principio. Tal vez era una leona fuerte, herida, marcada por batallas y rechazos y que finalmente encontró en Scar una razón para luchar. Pero cuando perdió esa razón, todo lo que quedó fue odio. Sira no quería solo que Kobu fuera rey, quería venganza. Quería que el nombre de Scar fuera glorificado, quería destruir a Simba, no solo físicamente, sino psicológicamente. Quería que se arrepintiera, quería que el ciclo se rompiera, pero roto por el dolor. Y así, Kobu y Vitani crecieron bajo las garras de una madre adoptiva que los amaba, pero que también los usaba como herramientas. Y esa dualidad es lo que hace que estos personajes sean tan fascinantes. ¿Y tú, nostálgico, qué opinas de todo esto? ¿Será que Sira realmente conquistó la confianza de Kula y Tama antes de la tragedia? ¿Será que Kobu y Vitani fueron entregados de corazón a ella? ¿O será que Scar tomó a los cachorros por la fuerza al percibir que necesitaba un heredero mejor que Nuka? Y más aún, ¿Sira fue una víctima de un mundo cruel o una villana moldeada por la pérdida y la obsesión? Deja aquí en los comentarios tu opinión. Este tema da para mucha discusión y sin duda cada uno tiene una visión diferente sobre estos personajes tan inolvidables. Y no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita porque aquí la nostalgia habla más fuerte y cada semana hay contenido nuevo explorando el pasado mágico de nuestras animaciones favoritas.